Bienvenidos de nuevo, lobos y demás criaturas que acechan en la oscuridad. Hoy, en Basado en Hechos Reales, hablamos de los llamados asesinatos a la luz de la luna de Texarkana, que sirvieron de base para la película de culto Terror al anochecer, también conocida como El pueblo que temía a la puesta de sol. Aunque, como veremos en realidad, la película muestra los asesinatos mucho más cinematográficos a como fueron en realidad, inventándose en ocasiones algún que otro hecho no muy relevante para la trama. La película Terror al anochecer está filmada y ambientada en los alrededores de Texarkana, pequeña localidad limítrofe entre Texas y Arkansas, donde un asesino enmascarado, conocido como El Fantasma, tiene en su punto de mira a adolescentes que van a darse el lote a un lugar solitario y escondido llamado Lover's Lane, dejando un rastro de cadáveres a su paso. Pero la espeluznante trama de la película no es una obra de ficción, ni mucho menos. En 1946, los llamados asesinatos a la luz de la luna de Texarkana conmocionaron a esta comunidad rural hasta la médula. Terror al anochecer, del director Charles B. Pierce, fue duramente criticada en el momento de su estreno, en el año 1976, por mezclar cierto tono cómico con representaciones gráficas de violencia que había sucedido a personas reales. La película, no obstante, ha ido adquiriendo estatus de culto conforme han ido pasando los años. Contando con un presupuesto ridículo de $400.000, con la quinta parte del guión aún por escribir cuando comenzó la filmación, y con los miembros del elenco apareciendo en el set con resaca después de haber pasado toda la noche de fiesta, increíblemente, el slasher sureño de Pierce recaudó $5 millones en su estreno. Al crecer en Arkansas, Pierce, su director, estaba aterrorizado por los asesinatos cuando era niño y trató de transferir ese temor a la pantalla grande. Su clásico de culto comienza con una escalofriante advertencia. La increíble historia que estás a punto de ver es cierta. ¿Dónde sucedió y cómo sucedió? Solo se han cambiado los nombres. La noche del viernes 22 de febrero de 1946, James y Robert Hollis, dos jóvenes del pueblo, recogieron a sus citas en el Plymouth de su padre y condujeron hasta el cine del centro de Texarkana para ver una película de terror. Pocos se imaginaban, Jimmy y su cita, Mary Jane Larey, que al final de la noche vivirían su propia película de terror. Después del final apoteósico de la mansión de Drácula, en el que el techo se derrumba sobre el monstruo de Frankenstein, enterrándolo bajo los escombros, las dos parejas salieron a la noche de Texarkana. Jimmy dejó a Bob y a la cita de este en casa. Por fin, estaba a solas con Mary Jane. Giró el coche hacia el norte, hacia la carretera Richmond. Cuando llegaron al denominado Camino de los Enamorados, que era un camino rural sin asfaltar, eran las 12 menos cuarto de la noche. Aunque Jimmy le había asegurado a su padre que le devolvería el coche antes de la medianoche, la pareja pasó los siguientes 10 minutos besándose a la luz de la luna. De repente, una luz fuerte invadió la intimidad de la pareja, atravesando la ventana del lado del conductor. Al apartarse de Mary Jane, Jimmy vio una figura ataviada con una fantasmal máscara blanca junto a la puerta, con una antorcha en una mano y una pistola en la otra. «No quiero matarte, amigo», gruñó una voz a través de la máscara. «Así que haz lo que te digo». El pistolero ordenó a Jimmy y Mary Jane que salieran del Plymouth por la puerta del lado del conductor. Se quedaron temblando de frío en el aire de la noche, mientras la extraña silueta los observaba en silencio. «¡Quítate los malditos pantalones!», le gritó de repente a Jimmy. Jimmy se resistió de forma instintiva, pero finalmente accedió a quitarse los pantalones cuando Mary Jane le suplicó que obedeciera. Un fuerte golpe con la culata de la pistola lo envió al suelo, fracturando su cráneo. El sonido de los golpes fue tan fuerte que Mary pensó que el enmascarado había disparado a su novio. El hombre encapuchado ahora dirigió su atención a la joven de 19 años. Aterrorizada, rebuscó en los bolsillos del pantalón de Jimmy para sacar su billetera. Cuando Mary le mostró al agresor que no había dinero en efectivo, él se enfureció y la llamó mentirosa, ordenándole después que cogiera su bolso del coche. Mary no tenía ningún bolso. Sintió que algo pesado golpeaba su cabeza, tirándola de inmediato al suelo. Cuando comenzó a levantarse, todavía aturdida, escuchó la voz del hombre enmascarado ordenándole que corriera. Mientras huía, pudo oír al atacante golpeando furiosamente a Jimmy una y otra vez. Trastabillando por el camino de tierra, se encontró con otro coche aparcado frente al suyo. Desesperada por conseguir ayuda,
Se detuvo para mirar dentro. Estaba vacío. La adolescente asustada volvió a emprender la carrera cuando la figura encapuchada la interceptó. Le preguntó por qué demonios estaba corriendo. Mary, confundida, respondió que corría porque él se lo había ordenado. El enmascarado volvió a golpearla de nuevo con la pistola, enviándola al suelo. Luego, subiéndose encima, la inmovilizó y abusó sexualmente de ella. En Texarkana, las pesadillas dieron paso a una realidad todavía más inquietante en la lluviosa mañana del 24 de marzo. Eran las 8:30, cuando un conductor no identificado se acercó a un vehículo parado cerca de la carretera Rich. Pensó que sus ocupantes estarían atrapados en el barro y necesitarían algo de ayuda. Mientras se acercaba al vehículo, miró a través del cristal para encontrar 2 cadáveres cubiertos de sangre. El sheriff Presley llegó con Jackson Neely, jefe de la policía en el lado texano de la ciudad. Identificaron los cuerpos de Richard Griffin, de 29 años, y Polly-Ann Moore, de 17, en la parte trasera del vehículo. Moore yacía boca abajo sobre una manta que cubría el asiento trasero con una herida de bala en la nuca. A su lado, su bolso estaba abierto y vacío. Griffin había sido ejecutado de manera similar. Su cuerpo estaba arrodillado en el suelo entre los asientos delanteros y traseros, y su cabeza descansaba sobre sus manos. Ambas víctimas estaban completamente vestidas. Al igual que el bolso de Moore, los bolsillos por fuera del pantalón de Griffin insinuaban un robo. Fuera del coche había mucha más sangre por los suelos, cosa que dio una pista a los agentes. Quienquiera que los hubiera ejecutado, claramente había metido sus cuerpos en la parte trasera del coche después de haberlos asesinado en el exterior. Por desgracia, los curiosos llegaron a la escena del crimen antes de que la policía tuviera la oportunidad de asegurarla adecuadamente. Entre el aguacero y la multitud de huellas de infinidad de personas diferentes, se borraron piezas de evidencia potencialmente útiles, como marcas de neumáticos y pisadas. Si bien era una práctica común de la prensa de aquella época omitir cualquier caso de agresión sexual para proteger a la víctima, los memorandos que circularon entre los Texas Rangers indicaban que Polly-Ann Moore había sido salvajemente violada. El asesino enmascarado volvió a atacar el domingo 14 de abril, aunque su espantosa obra permanecería sin descubrir hasta el amanecer. Weaver conducía hacia el noroeste por North Park Road hacia Prescott con su esposa e hijo, cuando vio el cuerpo sin vida de un joven tendido en el arcén. Una vez en la escena del crimen, la policía determinó que la víctima había recibido un disparo en la mano derecha y la misma bala siguió su ruta hacia el lado izquierdo de la cara. Cuando se giró para escapar, el pistolero disparó 2 veces más, dándole en la parte posterior del hombro izquierdo y en la cabeza. La víctima fue rápidamente identificada como James Paul Martin, un joven de 16 años de Kilgore, Texas, que había regresado a su ciudad natal el viernes para quedarse con un amigo. El sábado por la tarde le había pedido a Betty Jo Booker, una amiga de 15 años a la que conocía desde la guardería, una cita. Ella había aceptado a regañadientes. Betty Jo, una saxofonista de un grupo de jazz, había actuado en un baile de veteranos de guerra esa noche y fue vista saliendo con James entre la 1:30 y las 2 de la madrugada. Al no regresar a casa esa noche y habiéndose encontrado el cadáver de su pretendiente horas antes, totalmente acribillado, la gente se temía lo peor de la joven Betty. Finalmente, y horas después, el cadáver de Betty fue descubierto detrás de un árbol en un área boscosa por varios de sus amigos alrededor de la medianoche. Estaba tumbada en decúbito supino sobre el suelo, con la mano derecha metida en el bolsillo de su abrigo, completamente abotonado. También había recibido un disparo en el lado izquierdo de la cara y otro en el corazón. Curiosamente, Betty Jo fue encontrada en Morris Lane, a más de 3 kilómetros del cuerpo de Martin. Ante los asesinatos sin resolver, Texarkana necesitaba desesperadamente una solución. Dicha solución pareció llegar de la mano de Manuel Trazaza, lobo solitario González, un veterano de la Guerra Civil Mexicana convertido en Texas Ranger, especializado en balística forense y grafología, y que empuñaba pistolas con perlas en el mango. Rodeado de reporteros y cámaras, González juró permanecer en Texarkana hasta que el fantasma fuera llevado ante la justicia. Sin embargo, Lobo Solitario se ganó una reputación entre los agentes de la ley locales por pasar más tiempo buscando publicidad que rastreando al asesino. A pesar de su arriesgado pero inteligente plan,
de ubicar a parejas de adolescentes en los lugares donde habían ocurrido asesinatos, con agentes de la ley armados escondidos entre la maleza, el plan fracasó. En agosto, Lobo Solitario redactó un memorando confidencial en el que se excusaba de permanecer en Texarkana junto con su séquito de los Texas Rangers. El último asesinato había ocurrido a las 8:30 de la tarde del viernes 3 de mayo, en una propiedad rural a 16 kilómetros al noroeste de Texarkana. La señora Kathy Stark se había acostado temprano. En la sala de estar, su esposo Virgil descansaba la espalda dolorida mientras hojeaba el periódico de Texarkana y escuchaba la radio. De repente, un ruido extraño vino del exterior. Kathy le pidió a su esposo que bajara el volumen de la radio, pero fue respondida por cristales rotos. Pensando que Virgil había dejado caer algo, saltó de la cama y se apresuró a entrar en la sala de estar. Virgil se levantó de su sillón, con una expresión de sorpresa en su rostro, para volver a caer de inmediato en su asiento. La sangre le chorreaba. Le habían disparado por la ventana. Horrorizada, Kathy corrió hacia el teléfono de la cocina y levantó el auricular. Sintió que algo golpeaba el lado izquierdo de su rostro. La sangre y los dientes salpicaron y se esparcieron por el suelo de la cocina. Katie corrió a través del dormitorio principal, por un pasillo hasta otro dormitorio, luego a través de la sala de estar. Salió corriendo por la puerta del porche delantero al patio. Cruzando la autopista 67, llegó a la casa de un vecino. Al darse cuenta de que estaba herida y en problemas, disparó un tiro de advertencia a la noche oscura. Luego, acompañados por otro vecino, Elmer Taylor, llevaron a Kathy al hospital en el sedán de este. A lo largo del viaje, cayó desplomada en el asiento delantero, sangrando profusamente y luchando por mantenerse consciente. Al llegar al hospital, se determinó que le habían disparado en la cara. Afortunadamente, Katie sobreviviría. Desde 2003, los habitantes de Texarkana se reúnen cada Halloween en Spring Lake Park para ver, precisamente, terror al anochecer. En cuanto a la identidad del asesino, y como ha sucedido en diversas ocasiones debido a la presión de la prensa y los altos mandos policiales, se buscó un culpable como chivo expiatorio. En este caso, fue Joel Sweeney, quien hasta el día de su muerte declaró su inocencia. Y hasta aquí los hechos que sirvieron de base para la película Terror al anochecer de 1976. Espero que os haya gustado y ya sabéis, lobos y demás criaturas que acechan en la oscuridad, dadle al like, suscribiros al canal si no lo estáis ya, compartid el vídeo y comentad lo que queráis. Y como siempre decimos por estos páramos, los auténticos monstruos son de carne y hueso.